una presentación. Vamos a tener una semana que es acerca del santuario. Y el santuario es algo que distingue a nuestra iglesia. Distingue a nuestra iglesia, es una doctrina fundamental de nuestra iglesia. Y necesitamos poder estudiar un poco más a fondo, porque hay muchas corrientes y muchas doctrinas o vientos de doctrina, como dice la palabra, que van por aquí y por allá, y a veces el mensaje del gran plan de salvación que tiene el mensaje del santuario se ve a veces distorsionado. Les hago un recordatorio. Vamos a tener todos los días, de a partir mañana vamos a seguir a las 7 de la tarde, con excepción de justamente el domingo 7:30, seguramente vamos a tener la reunión porque tenemos dos actividades ahí, no juntas pero cerca, y tenemos también después de lunes en adelante a las 7 y el sábado culminando con ese seminario de santuario donde vamos a hablar acerca del ministerio sumo sacerdotal de Cristo, vamos a hablar acerca del significado de los muebles que componen el tabernáculo, de los distintos habitaciones y a su vez también las funciones y sobre todo las cosas del gran plan de salvación y el papel de Cristo, Cristo como figura fundamental del santuario. Entonces, le pedimos que puedan venir. Vamos a hablar también acerca del día de expiación o el día de juicio investigador y ese también hecho y tema distintivo de nuestra doctrina, de nuestra iglesia. Entonces es importante que podamos conocer un poquito más. Hoy lo hicimos un poco a propósito. Tenemos pronto para mañana handouts, pero queremos entregarlo mañana, el de hoy y el de mañana. Así lo estamos un poquito pidiéndole que vengan de esta forma. Así van a tener también, para poder seguir lo que estamos diciendo, ustedes van a poder tener ahí una guía para ver lo que estamos hablando, básicamente. Pero es importante de ver qué es el santuario. Y ustedes han conocido de que el santuario se refiere a muchos lugares supuestamente religiosos, santos y otros que son reales también. Se refiere a basílicas, a templos, generalmente en el uso común de la palabra santuario, si uno va y busca. Y hay lugares como este, que es la Basílica de Santa María de Guadalupe. También hay otros lugares como el que está ahí, que es el gran Imán Reza en Irán. También lugar que es conocido por mucha visita también de muchas personas. También ahí se encuentra la tumba de Imán Hussein. Es una tumba que está sobre ese lugar. Está eso engravado ahí en Irak, en la ciudad de Irak. Y vemos que ahí también se encuentra justamente la tumba de esa persona, la cual es objeto de idolatría. Van todos por miles o por millones incluso a visitar estos lugares, a buscar algo de estos lugares. También se ve la Kaaba en la Meca, en Arabia Saudita, lugar también venerado y donde van millones y millones y millones de personas del mundo musulmán también a idolatrar a ese lugar. Y Meiji Jinju es un lugar que está en Tokio, en la capital de Japón, donde también van muchas personas también, y hay sacerdotes y hay personas que están haciendo esa peregrinación, también peregrinación como se da en China, en el Tai, en Shandong, que es hay un lugar, un estado, una provincia de China, muy engravado entre las montañas, un lugar donde va mucha gente, muchas personas. Ahí también vemos la Basílica de Sacré-Cœur en París, y perdón por el francés, no la tenemos claro, pero bueno, lo metemos ahí en español, como salga. Y ahí está el lugar que es Varanasi en la India, que se le dice la ciudad donde la persona va a morir
generalmente, no todos, pero mucha gente va ahí y peregrina en este lugar que está sobre el río Ganges, un río muy contaminado. Van a bañarse y también van con la muerte lo que tratan también de hacer es acabar con el eterno ciclo de la reencarnación que se da en el hinduismo, y tratan de ir a este lugar, a esta ciudad que se le llama Ciudad Santa, pero también que está tomada como un lugar santuario. Pero vemos tantos lugares, y no podía poner algo que no está en mi país, en Uruguay, la Virgen del Verdún, un lugar donde está en una sierra, más o menos 400, 500 metros de altura, sobre el nivel del mar, y ahí va la gente en peregrinación. Saben que la peregrinación en muchas veces es un sacrificio físico. Se hace una pena, una penitencia, un sacrificio físico, y en esa montaña está con grava, con pedregullo, le decimos así en mi país, pedregullo o grava, y la gente va y va caminando o va en rodillas, y a rodilla pelada. Rodilla pelada es rodilla sin pantalón, ¿ok? Y llegan sangrando. Eso se da muchísimo en los lugares donde se va a buscar una experiencia. Quieren tener una experiencia y van por miles en mi país van a este lugar. Van a encontrar algo por encima de lo que ven en este mundo. También ahí está un templo que está en la capital de mi país, que es el templo del Cerrito de la Victoria. El templo del Cerrito de la Victoria. Cerrito de la Victoria es un barrio de mi país bastante pobre, y como Cerrito es como una zona ondulada, una montaña chiquitita, sobre la cumbre está ese lugar. Y mucha gente también va a este lugar. Pero la pregunta es, ¿qué es el santuario? La pregunta es, ¿qué es el santuario? ¿Qué significa el santuario? ¿Qué es lo que distingue el santuario dentro de nuestra iglesia? ¿Será que es un tema que tal vez pensamos que lo conocemos, pero todavía necesitamos estudiarlo más? Necesitamos indagar más acerca de qué es el santuario. Y yo puedo dar la primera respuesta: el santuario es Cristo. El santuario es Cristo. Todos los elementos del santuario representan al Cordero de Dios, representan a Jesucristo. Todo eso. El gran plan de salvación, es imposible encontrar salvación sin Cristo. Muchas veces se busca en el mundo, en distintos santuarios terrenales, la oportunidad de encontrar salvación, de encontrar paz. Pero no existe paz sin Cristo. Necesitamos conocer más del santuario, porque el santuario nos revela a Cristo y Cristo también nos revela el santuario. Entonces vamos a ver qué significan todas estas cosas y qué apuntan esos símbolos. Los símbolos que están en la palabra de Dios son símbolos que necesitamos entender, porque todos apuntan a Cristo, todos apuntan a Él. Entonces necesitamos conocer un poquito más. Por eso siempre recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. En 2 de Pedro 1:12, Pedro está hablando acerca de una verdad presente, y necesitamos entender qué significa la verdad presente dentro del ámbito del santuario. Dice, muchos lo que profesan conocer la verdad presente, dicen ahí, no saben lo que creen. Y es importante que podamos entender qué significa el santuario, por qué es tan importante dentro de la doctrina adventista. Y vamos a ver qué nos distingue de otras denominaciones. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. En Primeros Escritos, página 63. Y es importante que encontremos que esa verdad presente es muy importante. Todo el Evangelio es importante. Desde Génesis a Apocalipsis, todo mensaje que se haga sobre este púlpito si es palabra de Dios,
eso es lo más importante, que podamos predicar la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios tenemos temas también que necesitamos conocer, como el santuario. Los temas del santuario, dice ahí, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de nuestro pueblo y sobre todo también de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Necesitamos conocer mucho más acerca del santuario. Dice que los adventistas del séptimo día comparten muchas verdades bíblicas con los cristianos de otras denominaciones: la segunda venida de Cristo, la no inmortalidad del alma, la justificación por la fe y aún el sábado. También hay otras denominaciones que comparten esos temas. Pero Dios nos ha dejado la articulación y la proclamación de las verdades del santuario y del juicio. Y son importantes que podamos entender todas estas verdades. Les hago también un recordatorio que vamos a estar todos estos días, y va a estar también Miguel Rojas, nuestro primer anciano, y también el doctor Graterol, que va a estar también con estas presentaciones. Espero que puedan venir, porque vamos a encontrar a Cristo en cada lugar, en cada función de santuario. Y es bueno que podamos conocer un poco más acerca de esta preciosa verdad. La doctrina del santuario está en el centro mismo del complejo de verdades cristológicas que le dan al remanente su singularidad histórica y profética. Y hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito de la doctrina bíblica del santuario es comprender el significado de las verdades espirituales involucradas en el gran conflicto y en el plan de salvación. Hay un gran conflicto, una gran controversia entre Cristo y Satanás, y existe también un plan de salvación. Desde el principio del mundo, existe ese plan de salvación, y en el santuario vemos la forma maravillosa en que Dios trató el pecado y a los pecadores. Y es importante porque el santuario, al igual que el juicio, son buenas noticias. Muchas veces el juicio se ve como una noticia mala, como una noticia que no debemos tal vez darle mucha importancia, o tal vez lo podemos sacar, pero la noticia de juicio es también buenas noticias. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que aprender acerca del juicio investigador. Necesitamos comprender el santuario a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Dice que el santuario terrenal servía como ayuda visual, un recurso didáctico. La Biblia está llena de símbolos. Estos proveen muchas veces la evidencia visible de realidades invisibles. La inspiración nos dice que Cristo mismo fue el originador del sistema judío de ritos y de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y de sombras. Es importante que detrás de los símbolos y sombras podamos encontrar a Cristo en cada cosa. El santuario y sus servicios eran recursos didácticos que ayudaban a las personas a entender mejor a Dios y a su amor. Y todavía nosotros podemos sacar provecho de ellos al estudiarlos. Yo quisiera que podamos ir a Éxodo 25, versículo 8. Éxodo 25, versículo 8. Y quisiera en este momento hacer una oración. Éxodo 25, versículo 8. Éxodo 25, versículo 8. Y cuando lo tengan en sus celulares o en sus Biblias. Pero antes que comenzamos a leer la palabra, vamos a hacer una oración. Vamos a orar, así como estoy. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, en este momento pedimos tu presencia. En este momento pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Vamos a tocar un tema importante y queremos, Señor, que no haya interferencia alguna entre tu mensaje y nosotros, Señor. Que podamos leer tu palabra con un espíritu dispuesto. Que tu Espíritu Santo nos toque, nos hable, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia. Señor, quédate con nosotros y una vez más gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
En Éxodo 25:8 dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Hay una idea de que Dios está buscando, ¿qué cosa? Habitar, está buscando relacionarse con nosotros. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios relacional y Él quiere pasar tiempo con nosotros, habitar con nosotros. Desde el pecado, en Génesis, nos separamos de Dios. El pecado nos separó de Dios, pero Dios, en su infinito amor, está diciendo, quiero habitar contigo. Quiero habitar contigo y conocer acerca del santuario es conocer acerca de lo que Él quiere en nuestra vida, qué es lo que Él quiere en nuestra vida. Y es importante que podamos entender que en todas sus partes hay un símbolo de Cristo, hay un símbolo de Cristo en cada lugar. Él quiere habitar con nosotros. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. Muy importante que podamos entender ese tema. Dice ahí, el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Es el centro y está en conflicto de los siglos, páginas 542 y 543. Dice también que la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz, Y la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Está en Evangelismo, página 165. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el mensaje del santuario es un mensaje importante, es un mensaje que necesitamos comprender cabalmente. Cristo era el fundamento de la dispensación judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida, y ahí lo dice, del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de la redención. En Hechos de los Apóstoles, página 13, claramente Cristo es esa persona en la cual todos los símbolos confluyen. Y dice que como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía, no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. Necesitamos entenderlo y que haya sido presentado en las visiones de Daniel y Juan, en esos dos libros especialmente, pero qué importante que entendamos ese tema. Dice en Evangelismo 166, el pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra de juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo, claramente. El pueblo de Dios deberá comprender el asunto del santuario del juicio investigador. Todos necesitan, dice ahí, no algunos, todos necesitamos comprender por sí, nosotros mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos ha llamado, nos llama. Y es importante que podamos ver esto necesario. Dice que harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dice Éxodo 25:8. También dice, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vemos ahí que hay una figura típica o un tipo, el cual significa aquel símbolo que está anticipando algo futuro o distante, y está el antitipo, que es el cumplimiento profético de eso que el tipo está anunciando. O sea, todas las figuras del santuario, todos sus muebles, todo lo que vamos a estudiar son figuras, símbolos que están anticipando ¿a quién? A Cristo. Están hablando de Cristo. Todo ello refieren a Cristo. El santuario también es un punto de ataque especial. Y en el futuro toda clase de engaño va a levantarse y necesitamos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos pilares firmes para el edificio. Ningún alfiler se moverá de lo que el Señor ha establecido. Dice que el enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario, y eso ha pasado a la historia de nuestra denominación. Han habido también personas las cuales se han levantado y han dicho de que no existe el santuario, ni existe el juicio, porque obviamente si no existe el santuario tampoco hay juicio. Dice que este es uno de los puntos sobre los cuales habrá un apartamiento de la fe.
donde hallaremos seguridad a nacer que en las verdades que el Señor ha estado mostrando o nos ha estado dando durante últimos 50 años, dice ella en Review and Herald en 1905. Y Satanás está obviamente trabajando para que el mensaje del santuario no sea un mensaje que podamos entender. Dice, Satanás se está esforzando continuamente para introducir suposiciones raras, convirtiendo las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo a favor de nuestra salvación en algo que satisfaga a la mente carnal. Quita su poder gobernante, dice, hablando del poder de Satanás, dice, de los corazones de los creyentes y lo reemplaza con teorías fanáticas inventadas para hacer nulas las verdades de la propiciación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas, dice, desde que se recibió el mensaje del tercer ángel. Hay mucho, pero quisiera también en este momento poder darles alguna referencia a todo lo que es el mensaje y todavía sobre todas las cosas acerca de los versículos que están en Hebreos. Quisiera que pudiéramos ir al libro de Hebreos y en Hebreos capítulo 8 nos habla el mediador de un nuevo pacto, y Cristo es el mediador del nuevo pacto. Dice, ahora bien, el punto principal del que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro ¿de qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Claramente está diciendo que tenemos un sumo sacerdote, hay un santuario que no levantó el hombre, es un santuario que está levantado por Dios en el cielo. Dice, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también se tenga algo que ofrecer. Y dice verso 4, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir al tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conformes al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ese es el versículo 6. Claramente tenemos en todos los capítulos de Hebreos, hay imágenes de Cristo como sumo sacerdote en el santuario, y ese es un mensaje que realmente necesitamos entender, y está a lo largo de toda la Biblia. Hay más de 150 referencias a la palabra santuario, 144 para decir exacto en la Biblia, y vamos a ver después algunas de las referencias al santuario en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en justicia y en verdad. El enemigo es quien desvía las mentes. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen fundamento de verdad. Dice que los pasajes de la Escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Y necesitamos estudiar la palabra de Dios a la forma del santuario, lo está diciendo. Y justamente Dios es un Dios relacional. Yo hoy lo hablé con ustedes. Dios quiere habitar con nosotros, y eso lo está viendo desde el comienzo, desde el capítulo 3, donde el hombre pecó, y está el protoevangelio, en el capítulo 3, versículo 15, donde Dios condena a la serpiente y le dice que vendrá alguien que aplastará su cabeza, aplastó la cabeza en la cruz, y es Cristo. Y está hablando aquí también de que Él quiere habitar, es un Dios relacional. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quiere también guiarnos, quiere ser nuestra guía.
¿Quién de ser? ¿Quién nos va a decir por dónde ir? En Salmo 77, versículo 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Santo es tu camino. El camino al santuario es un camino que nos lleva también a la santificación. Dios quiere protegernos. Salmo 20, versículo 1 a 4 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda ¿desde dónde? Desde el santuario. Es claramente, vemos el santuario tipificado en muchas cosas en la palabra de Dios. Y desde Sion te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Claramente el santuario también está hecho. Dios quiere protegernos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere habitar con nosotros y Dios quiere que lo busquemos, Dios quiere que podamos estar en constante comunión con Él. En Salmo 63, versículo 1 a 3 dice, Dios mío tú, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Necesitamos entender que Dios quiere también que lo podamos buscar cada día. Y también Dios quiere liberarnos y darnos un nuevo comienzo. En el Salmo 78, versos 52 y 55 al 55 dice, pero hizo que su pueblo partiera cual manada y los llevó por el desierto cual rebaño. Los guió con seguridad para que no tuvieran miedo y el mar cubrió a sus enemigos. Después los trajo al territorio de su santuario, a este monte que adquirió con su diestra. Arrojó a las naciones de delante de ellos, las repartió a cordel la heredad e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Claramente Dios nos quiere liberarnos y también nos quiere dar un nuevo comienzo como dio al pueblo de Israel. Y yo quiero que podamos entender que todos estos símbolos no significan nada más que Cristo. Que podamos entender que en esa verdad Cristo se encuentra en el santuario y se encuentra también intercediendo hoy en día por nosotros. Dios es un Dios relacional. Dios quiere mostrarnos su poder. En Salmo 96 dice, todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y esplendor hay delante de Él. Poder y hermosura hay en su santuario. Poder y hermosura hay en su santuario. Y Dios quiere que lo alabemos también. En Salmo 134, 1 a 3, he aquí, bendigan al Señor ustedes, todos los siervos del Señor que están en la casa del Señor. Por las noches, alcen sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Dice el Señor que hizo los cielos y la tierra, te bendiga desde Sión. Claramente Él quiere que lo alabemos. Alaben a Dios en su santuario, Salmo 150. Alaben en su poderoso firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle por su inmensa grandeza. Alabanza en nuestra boca cuando hablemos acerca de Dios. Y justamente dice, alábenle a Dios en su santuario. Qué importante que podamos entender este mensaje del santuario. Dice que harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Justamente en Salmo 25, en Éxodo 25, dice, Dios ordenó construir el santuario del desierto para dar a su pueblo una lección objetiva de las verdades espirituales y eternas. Y es importante que en cada punto del santuario podamos entender eso. Jehová, el Dios de los cielos, quien creó el universo y todo lo que en ellos hay, deseaba mejores cosas para su pueblo. Las lecciones aprendidas del santuario, su servicio, eran para cambiar el enfoque de sus vidas. Y dos palabras hay ahí, que es limpio y santo. Hay una purificación que se ve en el santuario y es una purificación que Dios quiere para nosotros. El yo habitaré en medio de ellos, de Éxodo 25:8, contiene el vocablo habitar y es Shakán, morar, tabernacular, habitar, relacionarse. Tiene una connotación aún más profunda, ya que ese habitar es el de un vecino, es alguien que está cercano, alguien que quiere estar con nosotros y gozarnos de nuestra amistad. Y vamos a ver ahí también que el santuario del desierto fue un recinto sagrado donde Dios moraba en medio de su pueblo. Es importante que podamos entender. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes,
donde millares le sirven y también millones de millones están delante de Él, como dice Daniel en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Y también vamos a ver los distintos lugares del santuario durante la semana, pero es importante que podamos entender los principios, cuáles principios se erigen en el santuario. Las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa a favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Está en Patriarcas y Profetas, y el pueblo de Israel comprendía estas verdades a través de entender también el santuario. La Sagrada Escritura dice que desde el principio hasta el fin nos da un mensaje de significación eterna envuelto en el símbolo que es accesible a toda mente, Y ¿saben qué? El gran plan de salvación, el GPS, ese mapa, esa ruta para alcanzar la salvación a través del santuario, es desde el velo, desde la puerta, a través de Cristo. Cristo dice: yo soy la puerta. Nadie entra al Padre sino por mí. Todo lo que vamos a ver a lo largo del santuario es el mensaje de salvación a través de Cristo. Nada podemos entender si no tenemos una mirada cristocéntrica. La palabra hebrea shakan, habitar, dice ahí que está relacionada con otro vocablo que es en hebreo shekinah o shekinah, que es la gloria también de Dios. Y se usa la palabra para expresar la cercanía solemne de la presencia de Dios entre su pueblo. Y esa palabra shekinah también nace del Antiguo Testamento, que significa una relación entre el verbo fue hecho carne, dice ahí. En el Nuevo Testamento dice Jesucristo fue hecho carne, el verbo Dios fue hecho carne y habitó o tabernaculó o se relacionó con nosotros. Y es Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel es un Dios que quiere habitar con nosotros, quiere tener una relación diaria con nosotros. Necesitamos justamente entender el santuario acerca de estas cosas. La palabra santuario aparece en la Sagrada Escritura 144 veces y entre esas cosas las ideas son santo, santificado, apartado, algo que está hecho para dar la verdadera noción del plan de salvación, y significa la palabra mikdash, que a su vez deriva de la raíz hebrea kadash, que comunica la idea de poner aparte, apartar, dejar de un lado. Y es importante que podamos ver estas connotaciones. ¿Y saben qué? Es muy interesante. Desde que se entra al santuario, por la puerta del santuario, y se va pasando por el altar de sacrificio, por el labraco de bronce, o que está ahí también en el atrio, y cuando se entra a las dos habitaciones, todos esos muebles distribuidos y trazando líneas transversales apuntan ¿a qué? Apuntan a la cruz. Y justamente en la cruz, en el sacrificio de Cristo, que es el Cordero de Dios, ahí vemos la verdad del santuario, la verdad clara del santuario. Y el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una también un período, una relación. Y eso lo vamos a ver durante la semana. ¿Y qué nombres existen para el santuario terrenal? Y vamos a ver la relación con el santuario celestial. Dice el santuario, 1 Corintios 9:13, se habla de la palabra santuario. En Hebreos 9:1, santuario mundano o hecho del hombre, o en el mundo. Primer tabernáculo, Hebreos 9:8, figura de aquel templo presente o tiempo presente en Hebreos 9:9, figura de las cosas celestiales en Hebreos 9:23, sombra de los bienes venideros en Hebreos 10:1. Y ahí seguimos. Santuario hecho de mano, tantas referencias justamente al santuario hecho en la tierra, pero santuario hecho por Dios y no por el hombre, santuario celestial. Vemos ahí tu morada, segunda de Crónicas 6:39, el templo de su santidad, Salmo 11:4, la morada de su asiento, Salmo 33:14, la morada de tu santidad, Isaías 63, la morada de su santidad también en Jeremías 25:30. La casa de mi Padre, Juan 14:2, el santuario, Hechos 2, el verdadero tabernáculo que el Señor asentó, en Hebreos 8:2, y el templo
de Dios en Apocalipsis 11, 18. Vemos ahí algunas referencias, pero hay muchísimas más que nos hablan acerca del santuario. Las Escrituras contestan con claridad la pregunta ¿qué es el santuario? Y justamente se refiere al santuario celestial y al santuario terrenal. Debemos entender los dos para poder comprender qué significa el santuario y cuál es el plan de salvación. ¿Y por qué debemos comprender el santuario? El santuario nos habla de Cristo, nos habla de un Dios relacional que nos invita a que entremos al gozo de su salvación constantemente. Y ahí justamente el santuario también nos habla de un secuestro, de un rescate y de un reencuentro. Satanás secuestró a la raza humana, pero tenemos un Dios que quiere habitar con nosotros, un Dios que pagó el rescate. Satanás ha quitado del momento, desde el inicio, esa relación directa con el Padre, pero a través del santuario, a través de Cristo, podemos relacionarnos nuevamente con Dios. Necesitamos entender de que ese Dios quiere hablar contigo hoy, quiere relacionarse contigo hoy. Que más allá de las circunstancias y los problemas que puedas atravesar en la vida, tienes a un sumo sacerdote, tienes un amigo, tienes a Cristo. Y Cristo es el todo del santuario. Hemos sido secuestrados, pero Dios pagó el rescate. No necesitas nada, solo necesitas creer que Dios pagó el rescate a través de la cruz, que Cristo pagó ese precio. Ese precio es infinito. Y Él dice que quiere reencontrarse con nosotros por la eternidad, pero hoy quiere reencontrarse contigo en este momento también. Yo quiero, por finalizar, compartir una historia. Es una historia de una familia de Venezuela que salió, como tantas familias, a buscar un lugar mejor. Salió de su país. Y esa familia tuvo que pasar por las montañas para poder llegar a Colombia. Y hay aquí muchas familias de Venezuela que me pueden corregir, pero pasaron cientos de kilómetros para que pudieran pasar, para pasar por las montañas, por la cordillera. Y tardaron días en llegar. Y en un momento, caminando exhaustos, Olivia, la única hija del matrimonio, se perdió. Ellos trataron de buscarla. En un momento se abrieron los dos, papá y mamá, para poder buscar a Olivia. De 11 añitos, ella se había perdido. Buscaron en el medio de las montañas, yendo para aquí y para allá, y no la encontraban. Esa chica había sido secuestrada, una niña de 11 años. Habían llegado a un pueblo. El papá, por un lado, exhausto, había sido llevado a un lugar porque estaba totalmente exhausto y con hambre, con sed. Y la mamá de Olivia, en un momento también perdida, llegó al mismo pueblo y se reencontraron marido y mujer, los papás de Olivia. ¿Saben? Ellos buscaron hasta que esa niña fue encontrada. Esa niña había sido secuestrada, pero por un milagro de Dios había sido sacada de los secuestradores y había llegado a un lugar donde podía estar dentro del mismo pueblo. Sus papás reencontraron a Olivia y la abrazaron, lloraron con ella, pasaron la frontera. Ellos ahora tienen una vida diferente. Venimos de distintos lugares,
de distintos países. Hay circunstancias que vivimos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia que me hacen extrañar mi hogar de la niñez. A veces me pongo homesickness, creo que se dice en inglés. Y cada uno de nosotros venimos de distintos países, distintos hogares. A veces extrañamos el aroma de la pasta que hizo la abuela el domingo, familia italiana. Extrañamos otras cosas. ¿Sabes qué? Dios está siempre dispuesto y con los brazos abiertos para decirte que la verdadera casa está en Él. Ese es el hogar. El hogar está en Él. No hay otra cosa. Tenemos nuestro hogar también. El hogar que construimos con sacrificio cuando llegamos a esta tierra. A veces estamos rentando, a veces tenemos una casa propia. Anhelamos también esa tierra que dejamos en Puerto Rico, en Dominicana, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en México, en tantos países que están acá representados en esta iglesia. Pero el único lugar en el cual pertenecemos, porque necesitamos ese lugar, es habitar cada día con el Señor. Ese es el verdadero santuario, es Cristo. Detrás de los símbolos, detrás de todas palabras hebreas que hablamos hoy, detrás de todo eso, es simplemente Cristo y solo Cristo. Que podamos habitar en Él, que podamos reconocer de que si estamos extrañando el hogar, que lo encontremos ahí. Que Cristo sea el hogar. Y que cuando miremos a los demás en esta iglesia, podamos transmitir ese amor de Cristo. Ese amor de Cristo, porque se trata todo acerca de Él, todo acerca de su amor. Cuando lo miramos a Él, no vamos a ver lo que pasa alrededor. Cuando miremos a Él, vamos a ver solamente lo bueno en el otro hermano, en la otra hermana. Que Dios los bendiga y que podamos refugiarnos en Cristo, nuestro verdadero santuario. Dios les bendiga.